Muy buenas noches para todos. Una vez más, la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida para este ciclo de conferencias públicas que hemos organizado para este año 2021. Y en esta oportunidad estamos dedicando el día de hoy al tema Dios y la salud. Como sabemos todos, Dios es el primer fundamento de la doctrina espírita y la salud es nuestro objetivo de vida dentro de las áreas profesionales en las cuales nos desenvolvemos y también desde los objetivos espíritas y espirituales que tienen que ver con la perfección del alma. Entonces, en esta noche, la conferencia está a cargo de Manuel Barbo. Manuel Barbo es médico y espírita, miembro de la AME Colombia, vicepresidente. Entonces tenemos la grata compañía de su conferencia en esta noche. Vamos a iniciar con una oración y para ello pedimos a todos los asistentes en este auditorio virtual que podamos en estos momentos unirnos de pensamiento para elevar esta oración a Dios, para darle desde lo más profundo de nuestra alma nuestros sentimientos de gratitud por esta oportunidad de vida, por esta existencia, que cuando estamos en este proceso de transición planetaria, constituye para cada uno de nosotros una valiosa oportunidad de trabajo, de servicio, que podamos contribuir en este proceso de transformación, no solamente del planeta, sino de los psiquismos humanos, de los sentimientos humanos, para alcanzar niveles mejores de salud integral. Que la paz y la armonía sea en cada uno de nuestros hogares y para todos los que en estos momentos están conectados y conectándose para sintonizar esta conferencia Dios y Salud. Que la paz nos acompañe hoy, mañana y siempre, que así sea. Entonces, bienvenido Manuel a esta conferencia, en este auditorio virtual que llevamos ya casi, vamos a completar casi un año, ahora en marzo, en los primeros meses de este año, para dar continuidad a esta labor divulgativa. Entonces, adelante Manuel con la conferencia Dios y la salud. Buenas noches a todos. Gracias Fabio por la participación y por el preámbulo. Y como decías tú, pues acá estamos otra noche más, otra tarea más de divulgación de la doctrina del Consolador, de la espiritualidad que todos necesitamos en este camino hacia el Creador. La AME ha dispuesto pues tener esta conferencia sobre la espiritualidad, Dios y la salud. Y hay otras ya también para fechas posteriores relacionadas con el tema de la espiritualidad, pero sobre todo aquí de encontrar a Dios. Hoy la charla se basa básicamente en estos 4 libros de Juana de Ángeles y Divaldo Franco, En busca de la verdad, del doctor Andrei Moreira, médico brasilero, Cura y autocura, y una serie de libros, como dice allí, Conectando la ciencia, la salud y la espiritualidad, realizado allá en Brasil. Y otro que se llama acá Salud y Espiritualidad, todos de las federaciones espíritas brasileras.
Y tenemos acá un mensaje de Manuel tomado de sus libros, en la cual nos dice que sin la ciencia la humanidad volvería a la edad de piedra. Y sin la religión estaríamos todos en un hospicio. Entonces, empezando con el libro, el libro es Conectando la Ciencia, Salud y Espiritualidad, el volumen 2, hay el capítulo 14 que se llama Psicoterapia y la Espiritualidad, de una doctora psiquiatra de la Universidad Río Grande del Sur llamada Anay Fagundes. Allá nos dice ella en este capítulo que en estos días, aquellos que somos médicos en todas las áreas, y psicólogos y psiquiatras, tenemos los consultorios llenos de personas que, motivo de consulta, nos dicen que están ansiosas, otros deprimidas, que no duermen bien, que están impulsivas, o sea, que reaccionan fuertes. Hay otros con un vacío existencial, un hastío de la vida, cansadas, aburridas, faltos de esperanza, de fe. Es decir, resumiendo, no hay un propósito en sus vidas que los llene y que les haga ver un sol radiante cada día. Entonces, y los médicos se sorprenden porque cada vez salen más fármacos porque los pacientes no se curan. Ya. Entonces, allí vamos a ver en el fondo de eso trastornos en el útero, que las terapias hoy eh, avanzadas descubren, problemas de la infancia o problemas de ya en la edad adulta en cuanto al fracaso en algunas de las áreas laborales o sentimentales. Entonces, nos dice esta doctora en ese capítulo que desde el año 1980 eh, vienen realizándose cada vez más estudios entre esta relación que hay entre la espiritualidad y la salud. El mismo doctor Almeida allá en el Brasil ya, y el doctor Andrei Moreira nos dicen que el volumen y la calidad de las evidencias disponibles hoy nos lleva a reconocer que la espiritualidad es una dimensión importante de la vida de todas las personas y que tener una creencia y una práctica religiosa van a influenciar en los problemas de salud física y mental. Entonces, básicamente, ese es hoy el tema de la conferencia, de la charla que tenemos. Darnos cuenta que nuestra salud física, mental, está la espiritualidad allí soportando esa búsqueda, y ese es el destino final, encontrar a Dios en nosotros, encontrar que hay un creador que, de la cual formamos parte y hacia cuál vamos. Y tener la certeza en nuestra alma, en nuestro corazón, de que existe ese poder creador, esa fuerza inteligente, esa inteligencia suprema, como dice la primera pregunta del libro de los Espíritus, que es Dios, inteligencia suprema. Entonces, eso, cada vez más la medicina en el mundo está avalando esta búsqueda y se han hecho muchos estudios, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Ya. Entonces, la espiritualidad o la religiosidad es una fuente de bienestar, de seguridad, de significado, sensación de pertenencia, de propósito y fuerza. Ya. Cuando se pierde la esperanza de un mañana mejor, cuando se pierde la esperanza de encontrar un propósito cualquiera que la persona elija, si es un propósito de un mejor trabajo, si es el propósito de encontrar una persona en su vida que le dé compañía y que llene esa soledad. Eh, Cualquier propósito que se busque y que haya una esperanza, es una espiritualidad en que la persona va a tener un objetivo, va a tener un ánimo para levantarse cada día y trabajar, soportar su enfermedad o su dolor. Entonces,
hoy estamos invitando del AME y todas estas literaturas de, a, a nivel mundial sobre espiritualidad y religiosidad, que estamos llamados cada vez más a reflexionar sobre la importancia de esto, de que el paciente, pero empezando con el médico, introduzca la espiritualidad en su consulta. Y espiritualidad es considerar que hay un espíritu, considerar que hoy las enfermedades del cuerpo físico, como hemos visto en otras charlas, tanto mías como de otros compañeros, la importancia de que interactúa hoy las causas del cuerpo físico enfermo están en el espíritu, en el alma. Entonces, hoy invitamos a todos los médicos, ya sean espíritas o no espíritas, que, como nos dice acá la doctora Facunde, que la existencia de Dios es la idea mayor y universal que debemos tener. Y es un elemento estructural de la psiquis. Ya, como nos dice el doctor psiquiatra Gustav Jung, el corazón tiene una memoria más confiable para el beneficio del alma que la cabeza. Entonces, es el oscilador que regula todo, que agrupa todo y que integra todo. Y acá, el capítulo primero del libro Ciencia, Salud y Espiritualidad, el volumen 2, que se llama Entre la Ciencia y el Espíritu, nos dice que las relaciones entre la ciencia y la espiritualidad no son de ahora. Ya, siempre ha venido en la evolución moral y en la evolución intelectual del hombre, pero no han gozado del debido respeto, porque siempre ha existido las peleas, el fanatismo, ya, pero esos son grandes tesoros que están allí, esperando ser mejor aprovechadas por todos nosotros y especialmente por el gremio médico. Ya, en el mismo libro, Entre la Ciencia y el Espíritu, que es el capítulo primero, nos dicen que el hombre siempre, a través de todas las épocas en la historia de la humanidad, siempre se ha preguntado sobre Dios, sobre ese creador, y lo ha llamado de diferentes nombres, de acuerdo a la civilización. ¿Ya? Entonces, siempre ha habido esta discusión y esta relación con la divinidad, o la acepta o la niega. ¿Ya? Entonces, siempre ha existido en todas las civilizaciones esa pregunta y esa investigación sobre esa dimensión extrafísica y los habitantes que están allá. Así nos dice el doctor Alexandre Fontoura, historiador y psicólogo de la Universidad Río Grande del Sur. Entonces, continuamos en el mismo capítulo y seguimos avanzando a través de los siglos, y en el siglo XVII se puede decir que ahí se establecieron las bases de la ciencia moderna, que se levantaron sobre un mecanicismo, el método cartesiano. Y allí tenemos figuras destacadas como Isaac Newton, René Descartes, Nicolás Copérnico, el astrónomo, Giordano Bruno, que murió en la hoguera, el astrónomo Kepler y Galileo Galilei. Isaac Newton defendía la teoría del dios relojero y que había que estudiar la naturaleza para encontrar a Dios. Entonces, mírense ustedes, desde ese siglo XVII comienzan a sentarse en las bases del paradigma de la espiritualidad. Y allí, ese momento se conoció como el iluminismo, porque es cuando vinieron la Revolución Francesa y todo eso, luchando contra los abusos del Estado absolutista, que controlaban fe, cultura. Entonces, ahí queda, pues, uno de los principales exponentes de todo esto, el filósofo Immanuel Kant, que destacaba el sentido práctico de todo lo que es la religión, sobre todo la parte moral. El Voltaire nos decía que para llegar a Dios era necesario el razonamiento. Y John Locke nos hablaba también de la existencia de Dios como una causalidad directa. Y el filósofo Spinoza, que
decía que nada se podía separar de la sustancia infinita y eterna de Dios. Entonces, ahí empezaron todo esto importante de este grupo de intelectuales renacentistas, iluministas, para lo que es hoy el alcance de un paradigma espiritual. Ya, al descubrir la dimensión espiritual, sobre todo a partir de Kardec, en ese momento llega la doctrina espírita. Entonces, hay una visión más completa de todos estos fenómenos físicos, psicológicos y sociales. Acuérdense que todo esto, Kardec se relacionaba con grandes intelectuales de esa época, el mismo Charles Richet, William Cruz y muchos más, se unían al estudio de todos estos paradigmas. Y en el libro Salud Integral nos habla un capítulo que se llama Visión Espírita Integral. Ya, la doctora Annalise Luderer, médica gastroenteróloga. Entonces, ella nos dice que siempre la evolución del hombre, la medicina ha sido ejercida por sacerdotes, porque ellos conocían la relación entre medicina y espiritualidad. Nos habla aquí el ejemplo de Hipócrates 400 años antes de Cristo, quien decía que lo divino siempre ha existido como una verdad y que el error moderno, lo decía en ese entonces y todavía eso es así, desconocer esa sabiduría antigua. Luego, como hecho relevante, viene el Maestro Jesús con sus palabras y ejemplos, refuerza la necesidad de cuidar del cuerpo y del alma. Luego viene la iglesia con la época del medioevo, la Inquisición y una cantidad de cosas, y paralizó esa evolución. Pero mírense ustedes que entre los hechos relevantes, como dice acá el enunciado, que como el Maestro Jesús nos dejó unos fundamentos porque inauguró la era del espíritu inmortal con tantas manifestaciones, la transfiguración en el Monte Tabor, cuando su momento de resurrección, como vemos aquí, donde vemos a Tomás introduciendo los dedos. Aquí no está Jesús invitando a que investiguemos el espíritu. Esta diapositiva me gusta mucho porque aquí el maestro, aparte de que mostraba la humildad, mostrándose a su discípulo para que tuviera esa seguridad en su corazón, nos está mostrando a todos los que venimos adelante que Jesús nos invitó a estudiar la espiritualidad, al espíritu, a investigar, porque esto de llamar a su apóstol y decir, ven, introduce tus dedos, nos está diciendo, estudiemos, investiguemos la espiritualidad. ¿Y qué hizo la iglesia dominante? Poner eso como un tabú, como algo demoníaco, como algo peligroso. Por eso, la espiritualidad, como nos la define aquí el doctor Decio Yandoli, que es un médico cirujano brasilero, y que tiene aquí en este libro La Salud Integral, el capítulo La creencia en Dios y su repercusión en la salud, nos dice que espiritualidad es aquello perteneciente al espíritu y que hay que trascender de la materia y pasar allá, ya, a ese principio inteligente que va avanzando hacia Dios, perfeccionándose. Entonces, esa espiritualidad que mira hacia esa parte, como nos muestra la diapositiva anterior o aquí que la estamos viendo, como diciéndole a sus discípulos, ven, estoy presente, estoy tangible, sigo presente, la muerte es mentira. Esto nos dice que tenemos que mirar como médicos y principalmente el alma, porque allí nacen las enfermedades del campo físico. Y para traer lo que la filosofía y ciencia espírita nos dice, que nos decía Kardec, la ciencia nos está comprobando hoy lo que siempre se ha dicho. Y aquí este gran médico psiquiatra que tiene un currículum grandísimo y que aquí ven ustedes algunos de sus libros y que hay muchos en español. Vamos a pasar una entrevista que hizo en Argentina. Understanding of spirituality, to be able to not only understand it, but to support it and believe that ultimately it is conducive to healing and
transformation and evolution, consciousness evolution. Entonces, mírense, aquí en esta conferencia que hace en Argentina, allá en Bariloche, con una arquitecta apellido Casani, nos dice que la importancia de la espiritualidad es que nos lleva a transformar nuestra conciencia. Y miremos acá en la siguiente. To bring religion and science together. I think this is a popular misconception. Many people think that we try to do it, and then they point to some of the absurdities in the world of religion, you know, in miracles and, you know, in immaculate conception and so on, and reincarnation and death after, life after death and so on. And they believe that essentially it's impossible to reconcile religion and spirituality. And I would agree, because many of the things in the world of traditional religions cannot really be reconciled with science. But transpersonal psychology is not interested in religion per se. Transpersonal psychology is interested in spirituality, and then particularly in spiritual mystical experiences. And it's something that is part of life, that exists, that has existed for millennia, and there's no reason why we cannot study scientifically spiritual experiences. So the key here to accepting transpersonal psychology is to recognize that it is about spirituality, it's not about religion. And so the main difference would be that spirituality is something that is based on a direct experience of some radically different perspective on our everyday life, or also direct experience of some other dimensions of reality. And then the question, are these authentic dimensions of reality, or are those experiences distortions of our experiences in the material world? And this is the proper field of inquiry for transpersonal psychology. So as we were talking at the beginning, of all major religions were transpersonal visionary experiences. Now when religions became organized, then there was usually a tendency to move away from direct experience. The organized religion becomes much more interested in hierarchies and money and possessions and politics and secular issues that have very little to do with spirituality. So the common misconception is that everything that is religious or done in the name of religion is also spiritual. Whereas what you see here is that spirituality can exist outside of religion and without religion, and there can also be religions that don't have any spirituality with it. Entonces, mírense acá como este gran científico hoy, psiquiatra mundialmente conocido, nos habla de eso, la necesidad de estudiar las experiencias místicas, las experiencias espirituales, lo que el Maestro Jesús hizo el día de Santo Tomás, porque esto ha existido siempre y no hay razón para que eso no se pueda estudiar científicamente. Es que estamos invitando hoy a los médicos que dejen de tratar, o sea, de considerar que mirar el espíritu es vergonzoso, es penoso, no es científico. Mírense lo que dice este gran médico. Ya si nosotros no estudiamos la espiritualidad, la base de toda la vida, como es la conciencia, nuestro espíritu, no estamos llegando a un verdadero conocimiento. Entonces, en ese momento aquí, como lo dice también la doctora, esta médica gastroenteróloga, en el libro Salud Integral, libro de la AME Brasil, que en el siglo XIII aumenta más el control de la iglesia. Viene la parte esta de Descartes y hay una disociación entre cuerpo y alma. Ya, pero después llega Kardec y a través de las orientaciones del Espíritu Verdad se reconstruye ese puente perdido. Y nos dice en el libro que es el espiritismo de Kardec, que el espiritismo es ciencia de observación y es filosofía. Como ciencia estudia las relaciones que se pueden establecer con los espíritus, y filosofía para comprender todas las consecuencias morales.
que se generan de estas relaciones, porque a conocer todo lo que pasa después de la muerte, con todas las informaciones que nos traen de ese mundo, vamos nosotros a conocer, y con todas las experiencias que hoy, de experiencias cercanas a la muerte y de estudios que se estudió y se veían en los gabinetes del espiritismo naciente, y que hoy los grandes científicos como el doctor Sam Parnia, Peter Fenwick, doctor Raymond Moody y muchos más, nos han comprobado esto. Entonces, la doctrina espírita es una ciencia que trata de la naturaleza de los espíritus, del origen de los espíritus y del destino de ellos, y esas relaciones que están con nosotros. Entonces, pero es una doctrina de efecto religioso porque nos religa, porque nos une al Creador, porque nos lleva a conocerlo, ¿ya? Entonces, y que en todas las civilizaciones y todas las religiones, básicamente lo que se estudia y se busca es que es Dios, quien es Dios, el alma y la vida después de la muerte. Entonces, los fundamentos de la doctrina, tenemos estos 9 fundamentos, y el primero es esa existencia de Dios. Entonces, el doctor Giandoli, en este capítulo de la creencia en Dios, él nos dice que la creencia en Dios es antiguo, ya en todos los pueblos y culturas. Y el médico psiquiatra Jair Rodríguez, en el mismo libro, en ese capítulo que se llama La concepción individual de Dios como instrumento de diagnóstico, nos dice que esta fuerza inteligente primaria del universo, o este Dios, es principio de todas las cosas. Ya. Entonces, al nosotros tratar de estudiar a la naturaleza, a estudiar como científicos, en este momento como médicos que estamos allí enfrente, como decía mi maestro Payán, ese hombre de 90 kilos o de 80 kilos y que está allí al frente de nosotros, y como dice Jung, también colocando a Jung, que son un iceberg como un témpano de hielo donde las 2/3 partes están bajo la línea del agua. Nosotros no estamos viendo al hombre en su totalidad, porque las 2/3 partes, para llegar allá necesitamos otras herramientas. Ya. Entonces, y lo primero sería considerar ese espíritu y que viene de un origen, de una inteligencia suprema. Por eso aquí el doctor Jair Rodríguez nos habla de este recuerdo que nos hace sobre el primer mandamiento, que la pregunta que le hacen a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Allí nos está hablando el Maestro Jesús en ese entonces, vea, su corazón con todo sentimiento. Con toda tu mente es la parte intelectual, la parte del raciocinio, la parte de la lógica, de la investigación que está diciendo hoy el doctor Stanislav Grof. Entonces, por eso hoy, en el libro Cura y Autocura de André Moreira, también un médico de la AME Brasil, nos dice, basándonos en este primer gran mandamiento, violar la ley del amor, que es lo que nos dice amar a tu Dios y al prójimo. Estamos faltando el respeto, la consideración, el valor que se debe mostrar por cada uno de nosotros, por nosotros mismos y por el prójimo y por toda criatura. Y si nosotros atentamos contra algunas de estas, como por ejemplo la naturaleza, como decíamos en las conferencias anteriores, sobre cómo estamos deforestando todas las selvas, y ahí mueren miles y miles de animales, desde los insectos hacia arriba, y cada vez que nosotros destruyamos más hectáreas de bosque, vamos a tener más epidemias, más virosis, porque estamos sacando a los virus de ahí de su medio, de tantos animales que mueren quemando o cuando se destruye hectáreas de bosque. Entonces, miren, es lo importante que tenemos que nosotros tener conciencia. Ya, en ese entonces siempre la humanidad trae en su subconsciente esa visión del Dios judaico cristiano, antropomórfico, imaginarlo como si fuera un hombre, lleno de emociones para castigar, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enseñaron a ver la enfermedad como parte de un castigo por los errores. Entonces,
así, en el Viejo Testamento, en la Biblia, nosotros vamos a tener una imagen de Dios castigador, cruel, celoso, estricto, ya. Entonces, esta visión que forma una parte de todo el conocimiento, ya. Entonces es un Dios que le da ira y que se venga con frecuencia. Entonces, tenemos ejemplos como en el libro del Éxodo, uno de los libros de Moisés, en el capítulo 15, que dice, si oyes la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos, inclina tus oídos a sus mandamientos y guarda sus estatutos, ninguna de las enfermedades pondré sobre ti, porque yo soy el Señor que te cura. Y en el Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, si no obedeces a la voz del Señor tu Dios, si no practicas sus mandamientos, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamaciones. Entonces, allí podemos tener dos ejemplos de cómo creció este pueblo y imágenes que han sido transmitidas a través de mitos, leyendas a todas las civilizaciones, sobre todo como fue la civilización, el pueblo donde Jesús llegó. Pero Jesús nos presenta un Dios misericordioso. Pero ese temor del pecado está en las conciencias de todos, como mitos. Pero como ya decíamos, el capítulo 48 de Pan Nuestro, que es un libro de un brasileño, Chico Javier Manuel, el capítulo 48 nos dice que la más elevada concesión de Dios que podemos tener en nuestro espíritu es aquella que el Maestro nos presentó a Dios como un Padre amoroso. Y Él no espera de nosotros holocaustos, muertes de animales, sacrificar como en algunas civilizaciones de la antigüedad, cada seres humanos. Ya, él no nos pide eso, sino que es sacrificio de nuestras pasiones, ya, y testimonios de comprensión y amor. Entonces, la misma doctora Marlene Nobre, creadora de la AMEC, Asociación Médico Espírita Internacional, nos pone en el libro El alma de la materia estas palabras del codificador Allan Kardec en la Sociedad Espírita de París en 1868, en el mes de noviembre, que la doctrina espírita, la primera premisa es creer en un Dios todopoderoso, soberano, justo y bueno. Y en la revista espírita de 1865, página 102, está el artículo de Blaise Pascal, un gran matemático, físico y filósofo, que nos dice que el espiritismo nos presenta un Dios sabio y perfecto, ¿ya? Y dice que no tiene caracteres humanos, no se resiente, no se castiga, y que si la criatura se desvía de su curso, negando su naturaleza divina, que es de amor, hay leyes que lo van a traer de vuelta al equilibrio. ¿Por medio de qué? O por el amor, si él prefiere, o el dolor. Si el amor no cumple su papel educativo, llegará el dolor. Son palabras muy sabias de Blaise Pascal. Entonces Dios nos va a hablar a través de 1000 modos, pero uno de ellos es la enfermedad. Y nosotros vemos como médicos en la consulta, escuchar cuando los pacientes le dicen a uno, no, a mí me sirvió que me enfermé porque me hizo recapacitar, me hizo darme cuenta de mis errores. Ya, y gracias a la enfermedad soy otra persona. ¿Cuántas personas en el cáncer no han echado para atrás para esa vida disoluta que tenían o de pasiones? Entonces la enfermedad es una manera en la cual el Padre Creador nos habla. Ya. ¿Y dónde vamos a encontrar los remedios? En la buena nueva, en el Evangelio del Maestro, cuando nos dice perdonar 70 veces 7. Cuando nos dice que la enfermedad las causas vienen de lo que sale del corazón, que sale por la boca, o sea, son nuestras pasiones. Entonces, por eso, Pan Nuestro, el capítulo 44, Chico y Emanuel nos dicen que siempre que Jesús curaba, pedía el reino divino para ellos, para todos ellos. O sea, y les hablaba del Evangelio, le hablaba de todos estos propósitos que él traía para las personas, donde nos dio receta de salud, porque cada frase de él es una receta de salud. Y él pedía y insistía mucho cuando
decía, ve y no peques más. O sea, el correctivo espiritual por encima de todo. Entonces, hay que el momento en que nos liberamos de una enfermedad, tratar de buscar ese propósito que la enfermedad trajo en nosotros, para cuando recuperar la salud, poder valorar ese estado de salud. Porque muchas personas no comprenden como hoy, mírense ustedes en el COVID, no comprendemos esas lesiones ocultas. Creemos que ese virus viene como cualquier invasor que entra a una casa abierta con ventanas y puertas y va a hacer lo que le da la gana. Entonces, no, el virus entra a limpiar, pero no comprendemos que el virus es un transformador, un virus viene a transmutar las energías caóticas de nuestra casa mental para sacarlas por el campo físico. Entonces, todo aquel que con un virus, ese chikungunya, zika, dengue, COVID, está el virus sacándonos esas transgresiones a las leyes. Entonces, el doctor Decio Diandoli nos dice, ya hablando de espiritualidad y de todos los trabajos que se han hecho a través de los últimos siglos, que hay más de 1.200 artículos científicos publicados en muchas revistas abordando este asunto de salud y religión, encontrando una correlación positiva, ¿ya? En cuanto a cuando las personas practican una religión o son espirituales, se disminuye depresión, disminuye el uso de drogas, disminuye la presión arterial. ¿Cuántas personas meditando no se reduce la presión arterial? Se reducen los accidentes cerebrovasculares, los infartos. Ya, y nos habla él también allí en ese capítulo que se llama La creencia en Dios, sobre el trabajo del doctor Harold Koenig, que vamos a ver adelante. Ya, viendo que en esos trabajos el 75% viven más, ya, un trabajo de 542 pacientes, demostrando que vivían 7 años más y que iban a los hospitales el 56% menos y se reducía la hospitalización. ¿Ya? Entonces, acá también en otro capítulo del libro Salud Integral nos habla del mismo doctor como uno de los grandes abanderados en los estudios sobre esta relación entre salud y la espiritualidad. Él ha trabajado mucho en los centros médicos de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Ya, y incluso mírense ustedes aquí que lo pongo en blanco, ha dado testimonio en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara sobre los beneficios de considerar la espiritualidad en la salud. Aquí están algunos de sus libros y este pequeño video donde vamos a encontrar. There's a growing amount of research that's showing that religious beliefs and practices are related to a person's mental health, physical health, and relational health. The research is coming out literally every day. New studies seem to be showing that people who are more religious are basically just healthier in every aspect. There are now literally thousands of studies, quantitative research that is now documenting these benefits really in all different kinds of populations, from children's to... Entonces, mírense que está comprobado en los diferentes estudios la relación en que hay más salud entre aquellas personas que tienen algún grado de espiritualidad, que están en una religión. Entonces, aquí continuamos en otro video algunos más de sus trabajos y sus investigaciones. Mostrándonos hoy Dr. Harold Koenig is on the faculty of Duke University Medical Center, where he works in the fields of psychiatry and geriatric medicine. He's also co-director of the Center for Spirituality, Theology and Health. And Dr. Koenig has written hundreds of articles and book chapters and dozens of his own books looking at the impact of spiritual belief and practice on health and well-being. When I met with him in his home office in North Carolina, I asked him about this whole area of religion, spirituality and health, and whether anyone these days is willing to deny that there are strong positive correlations between them. I don't think that many people deny that there are strong positive correlations between religion and health. What they question is the interpretation of those associations. What do they actually mean? Do they mean that religion is good for your health?
or is it simply an association that's due to other factors? What are you discovering in that area? Well, first of all, we're discovering that many people who are experiencing stress, any kind of a stressor, whether it be a loss of a loved one, change in their life situation, and particularly health problems, often turn to their religious faith to cope with the stress that this causes. And those people who are relying on their religious faith, it seems that they are coping better. They are experiencing less depression. And if they do get depressed over the situation, they seem to recover more quickly from the depression. There's less anxiety. There's more hope, more optimism. And consequently, that of course affects the person's rehabilitation, because they have more motivation to try a little harder to get better, because they feel. Entonces, mírense ustedes, aquí lo que dice él, un directo patrocinador y protagonista en todos esos estudios, mostrando de la relación en la recuperación, salir más rápido de la enfermedad, en la recuperación hospital, de salir de la depresión, de la ansiedad, cuando acuden a la búsqueda de ese significado de su vida, de aceptarse como formar parte de un universo que está activo, que está viviente, y que sentir que hay una fuerza creadora, es como conectarse de nuevo al... Welcome to part 2 of my interview with Dr. Harold Koenig from Duke University. Continuing our discussion of the links between religion, spirituality and health, I asked him if it were true that those who are religious believers tend to live longer. Yes, it does seem that people who are actively involved in a faith community, especially attending church, seem to live longer than people who are not involved in religious activities of that nature. One of the largest studies indicates that there's about a 7-year difference in lifespan among those who are not attending religious services compared to those who are attending weekly or more often. And it's pretty impressive when you consider some of the findings with regard to the longevity. There's another study that indicates that people who attend religious services weekly, who don't smoke, who are married, and who have 12 years of education, for men, the average lifespan approximates 84 years, which is 10. Does a person's view of God's character have any significant difference? Does it matter whether you think you see God as a loving father, or whether you see God as a punishing judge? It's a good question. It's a good question on whether one's image of God makes any difference in terms of health. But naturally you would think that the loving father would be the one that would predict, and it does tend to predict. But what's interesting is some of the other studies suggest that people really don't want to believe in a wimpy God. In other words, a God that's just a friend and doesn't have any power or discipline, or doesn't have any strength. They want a God that has power and strength. And those people who believe in a God of that nature seem to do better. So the loving part, the forgiving part, I think is important. If that's missing, but the combination of having that loving, forgiving God that is also the most powerful being in the world sure also doesn't hurt. Right. Has much work been done on these sort of specific beliefs and their connection with health? One I'm thinking of particularly is, say, beliefs about the afterlife and what is in store for you beyond the grave. There have been a few studies that have looked at belief in an afterlife, and actually they come out of Japan, believe it or not, one of the countries that has the lowest level of religious belief. But in Japan, it does seem that belief in an afterlife does seem to buffer some of the negative effects that low socioeconomic status has on mental health and even on blood pressure in some of the studies. Entonces, mírense estos resultados, en resumen, de la relación entre espiritualidad y salud, cómo se corrobora que mientras el ser humano tenga donde afianzarse, donde unirse
a una creencia de un poder supremo y creerse y conectarse al Creador, la salud será más sólida. Aquí tenemos al doctor André Moreira, médico cirujano de la Universidad de Minas Gerais y también homeópata y presidente de la Sociedad Médico Espírita de Minas Gerais, nos dice que es importante la parte de la salud en la visión de la ciencia. Hoy la salud está fragmentada y está enfocada en la especialización. Y también los mismos pacientes muchas veces lo que buscan es quitarse el dolor o la enfermedad rápidamente, él lo pone aquí como anestesia, y no tener conciencia. O sea, conciencia es saber el porqué de sus dolores para cambiar, para transformarse. Muy poco eso le importa. Hay pacientes que uno le habla sobre eso y les da ira, les molesta. Y eso lo podemos nosotros corroborar en el día a día. Entonces, pero además muchos pacientes se están quejando porque no son escuchadas, porque no son examinadas. De todo eso falta una espiritualidad. Entonces, en el capítulo primero de Cura y Autocura, que es como una introducción, un prefacio, nos hablan que la OMS nos dice que la salud es todo un entorno físico, mental, espiritual, laboral, sentimental. El hombre es un ser biopsicosocial, pero aunque eso esté así, el ser humano o el paciente es visto como un cliente, como una ficha, se pierde su integralidad, ya, y entonces el médico se fija en la enfermedad, pero no en el enfermo, porque las academias todavía enseñan ver el ser humano como parte material, pero no ven que es una triada de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, todo eso, con todas las investigaciones de muchos médicos como Koenig, que nos habla el doctor André Moreira, que el médico tiene que ver que muchos pacientes son religiosos y que la espiritualidad, la religiosidad influye ya para la recuperación, porque hay una mejor salud. Y el paciente, el médico religioso o espiritual, llama mucho la atención porque se siente mejor tratado, es escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, en esas encuestas y estadísticas en Estados Unidos, vemos que el 96% creen en Dios, el 90% rezan, son miembros de una iglesia, y que en las enfermedades las necesidades espirituales aumentan, ya, que muchas veces ni siquiera habían orado nunca y cuando ya se ven enfermas comienzan a orar. Entonces, nos dice el doctor Andrei que el profesional de la salud, sobre todo el médico espírita, debe estimular a su paciente en ese proceso de la búsqueda de la salud. Porque nosotros tenemos que saber que cada paciente lleva al médico dentro de sí. O sea, tenemos ese médico interno que está corroborado hoy por la psiconeuroinmunoendocrinología, que tenemos una fuerza autocurativa y que el médico tiene que estimular esa fuerza curativa que cada ser humano tiene. Lo decía el doctor Albert Schweitzer, un gran médico que trabajó en África, que nos hablaba de que los médicos ni siquiera saben de esa fuerza curativa que cada paciente. Depression, anxiety, really any emotional condition that often accompanies physical health conditions as well. So now, counselors, what I think a good way to proceed is to get a good spiritual history. Get a good spiritual history. Fíjense lo que nos dice aquí el doctor Koenig, que el médico debe hacer una buena historia clínica espiritual. Mírense. O sea, ya debemos pensar, porque muchos médicos creen que hablar de eso es pendejo. Me permiten usar esa palabra. Que eso es bobo, que eso es tonto, que eso es anticientífico. Pues no curarán las enfermedades como debe ser. Mírense lo que nos dice acá el doctor Rupert Sheldrake. Nos habla de que no podemos seguir con esa visión materialista.
Es importante la espiritualidad. Hay que cambiar esa visión dogmática, o sea, viene de los dogmas del pasado. Tenemos que pasar a una naturaleza animada, a un cosmos viviente, no ver todo como máquinas, pero porque así nos vamos realmente a conectarnos y comenzaremos a ver a Dios en la naturaleza y en nosotros mismos. At the same time, there's also been, in the last 25 years, a lot of investigation scientifically of spiritual practices. Some of these are of brain scans and physiology. Some of them are social science studies of the effects of spiritual practices. In 2001, an enormous volume called the Handbook of Religion and Health came out, reviewing about 1,500 papers in peer-reviewed journals about religious and spiritual practices. And in 2012, Volume 2 reviewed a further nearly 2,000 papers. These are huge volumes, and there's a huge amount of research. About 4% of these papers found that religious practices could make people feel worse, and these were for people who lived in a state of religious conflict or who felt incredibly guilty and belonged to religions that made them feel even guiltier. But the great majority of these studies showed beneficial effects. Basically, they showed that people who have religious and spiritual practices are happier, healthier, and live longer. Entonces, mírense ustedes las investigaciones que él realiza y ha hecho, y cuando se pone a revisar tantos estudios, nos dice que la espiritualidad sí cambia la salud del paciente, la recuperación es más pronta. Ya. La doctora Marlene, gran médica del Brasil y creadora de la AMA Internacional, nos dice que el diploma del médico espírita pertenece a Jesús. ¿Ah? Entonces, en esto como médicos, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, aquí nos estamos viendo que la salud es un talento, un tesoro a proteger, a multiplicar, ¿verdad? Entonces, el doctor Andrés Moreno nos dice
nos dice que nosotros somos los hijos pródigos que nos hemos ido desconectados del Creador. Ya, y que luego de gastar toda nuestra herencia, decidimos retornar. Ya, el Padre nos recibe. Ya, entonces, todos somos hijos pródigos. Estamos reconectándonos al Creador. Estamos restaurando nuestra salud. Entonces, la salud es un tesoro, es un talento que tenemos que proteger, que tenemos que multiplicar, que tenemos que utilizar para muchas cosas buenas. Porque el que es el médico, pues poner al servicio del bien, el artista, el que tiene la palabra, el que tiene un arte, el que hace pintura, cualquier talento hay que ponerlo al servicio del bien, no utilizarlo para el mal. La mediunidad para el bien. Hoy estamos viendo un comercio con la mediunidad para hacer mal. Y esa persona ignorante y está en una conciencia dormida y no sabe a lo que se enfrenta. ¿Ya? Entonces, la salud es un tesoro talento, como nos dice Juana de Ángelis en el libro En busca de la verdad con Divaldo. ¿Ya? Entonces, el comportamiento moral también nos influye sobre nuestra salud. Entonces, este talento valioso el Señor de la vida, o sea, nuestro Padre que ahora nos ofrece y que nos cobrarán posteriormente qué utilizamos ese talento, esta moneda, ese poder. Desperdiciamos esa oportunidad de ese cuerpo saludable. Ya, es como el siervo malo, negligente, que enterró su talento y que de pronto lo aplicó negativamente, porque ¿cuántos hombres tienen la salud de sus ojos, de sus manos, de su cerebro para hacer cosas malas como matar, como robar, etcétera? Entonces, aquí tenemos un ejemplo pequeño del libro Nuestro Hogar de André Luis, y que está en película, que cualquiera la puede encontrar en YouTube, Nuestro Hogar de André Luis. Y en el libro Acción y Ración nos habla André Luis con la pluma de Chico Javier, que el cuerpo carnal es un verdadero premio de la bondad divina y que hay na hora do desespero, así quando como não vemos tinha en mais esta forças, película, todas as esperanças pareciam André, terminadas. cuando muere, Eu fiz a única coisa que me restava. pasa al umbral, donde dura 8 años. Ya, en crisis, de sus Não alucinaciones, sei quanto tempo por durou haber aquela malversado súplica que vinha do los fundo da minha talentos alma, que Dios, mas fui ouvido. la bondad divina le dio. Que nosotros sabemos ya hoy que es un médico prestigioso en el Brasil. Ya, él después de 8 años allí, él ora y es cuando es auxiliado. En la película vamos a ver todo ese pedazo de ese momento. Entonces, tenemos que ver que durante muchos miles y miles de años nosotros vamos encarnando, desencarnando y vamos recuperando la alegría de vivir, porque como hijo pródigo hemos desperdiciado la salud, nos hemos complicado en muchos dolores, sembrado dolores y perdemos la alegría de vivir, porque miramos al futuro y vemos que tenemos que recuperarnos y expiar o reparar todo el daño. Entonces perdemos como un aburrimiento, como un tedio, porque tenemos que llegar a las vidas, reencarnar, a pagar esas deudas. Entonces, tenemos nosotros que identificar el amor de Dios, conquistar la humildad para poder nosotros recuperarnos ante la justicia divina. Así nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia divina, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia divina es cuando antes de reencarnar hemos pedido, ya como hijos pródigos, haber pedido perdón a nuestras faltas y recuperar nuestra conciencia del deber y de la responsabilidad,
y ya conectados al Creador, no nos va a faltar su ayuda y su amor para nosotros avanzar en esa reconexión. Entonces, la salud es la real conexión criatura con el Creador. Y enfermarnos es desconectarnos del Creador. Por eso, aquí en el libro Acción y Reacción, en el capítulo 7, nos dice André Luis, esa tela cósmica, que es lo que hoy se llama materia oscura, es como ustedes ven esa malla ahí como una tela matemática de cuadrados, es como una tela de araña. Eso es lo que hoy se llama matriz divina, tela cósmica, materia oscura. Enfermarnos es desconectarnos de esa materia oscura, porque ese es como una sopa cuántica donde se originan todas las estrellas, todas las galaxias, donde nosotros nos hemos originado y a través de los milenios llegar a lo que hoy somos. Entonces, enfermarse es desconectarnos de ese gran universo. Y por eso, mírense, ya terminando la charla, tenemos el libro Pan Nuestro, ¿verdad? Del libro Pan Nuestro, el capítulo, aquí nos ponen de Juan 5:29, los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida y los que hicieron el mal para la resurrección de la condenación. Entonces, mírense, eso lo encuentran en el capítulo 5 de Juan, versículo 29. Entonces, aquí nos está diciendo el Maestro Jesús clarito. Ya, los que hicieron el mal tienen que repetir el curso expiatorio. Es volver a la lección, o sea, es como repetir cada salón si no lo pasó, no hay alternativa. Entonces, resurrección es resurgir, ¿ya? Entonces, aquí en esa frase Jesús nos está diciendo esa necesidad nosotros de volver a reencarnar para ponernos a tono con la justicia divina. Entonces, acá en el libro Camino de Verdad y Vida, mira que nos muestra esta gran frase de Mateo 18, por lo tanto, si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y lánzalo lejos de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y seas lanzado al fuego eterno. Mírense ustedes como una persona, si un cuerpo, en el momento en que nace, el espíritu también es creado en ese mismo instante, esto que dice Jesús sería tomado de los cabellos, porque ¿en qué momento ese espíritu fue sentenciado a entrar a la vida con sordo, mudo, cojo, paralítico o manco si no hizo nada? Tiene que haber un pasado donde violó las leyes divinas y entonces para no volver a fallar en eso, nace con las restricciones en su cuerpo físico porque él mismo lo ha pedido ante la justicia divina para recuperarse. Ya, entonces aquí son los renacimientos dolorosos, que son pruebas para regenerarse. Entonces aquí está la justicia divina, allí en toda su plenitud, mostrándonos unos ejemplos. Y por eso nosotros en el libro de los Espíritus nos está esta frase en la última pregunta, la 1009, donde nos dice que todos tenemos que dirigirnos hacia esa unidad, a ese retorno al Creador, y que 3 cosas son necesarias: justicia, amor y ciencia. 3 le son contrarias: la ignorancia, el odio y la injusticia. Entonces, nos dice Juana en el capítulo 7, binomio, salud y enfermedad, del libro En Busca de la Verdad, nos dice que sin un conocimiento profundo en torno a las causas que generan los acontecimientos humanos, el binomio salud y enfermedad le será difícil para el terapeuta y también para el enfermo entenderla, comprenderla y difícil conducirla, o sea, conducirse a la recuperación, porque las causas están en el alma, en ese espíritu que falló, que violó las leyes divinas. Por eso nos dice nuestro querido Chico Javier en el libro Instrucciones Psicofónicas, capítulo 38, que la salud es el pensamiento en armonía con las leyes de Dios. ¿Y qué enfermedad? En el momento que hemos decidido rectificarlo. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Ya le doy la palabra a Fabio.
Muchas gracias, Manolito, por la presentación de esta noche. Hemos tenido más de 100 personas conectadas desde Bogotá, Madrid, Faca, Mosquera, Cali, Cartagena, Zipaquirá, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta, Suaita, Santander, Lorica y bueno, otras ciudades que seguramente no quedaron registradas aquí de Colombia, ¿no? Entonces, a todos ellos, pues nuestros agradecimientos, pero también de otros países que nos han estado siguiendo la conferencia de hoy, desde Ecuador, Guayaquil, desde México, Estados Unidos, tanto en Nueva York como en la Florida, República Dominicana, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Guatemala, Uruguay. Bueno, muy bien, entonces creo que, Manuel, hay una pregunta acá, digamos, hay unas preguntas que se relacionan, pero vamos, digamos, por cuestión de tiempo a pasar la siguiente, ¿no? Preguntas de Cartagena. Nos enseña la doctrina espírita que la mayoría de enfermedades son consecuencia de la ley de causa y efectos. Entonces, ¿es suficiente la creencia en Dios unida a una fe razonada para obtener una curación o tener una buena salud? Manuel, tienes que activar el micrófono. Esa es la pregunta. Sí. Sí, que la enfermedad es kármica, violar las leyes, y que la creencia en Dios es suficiente para encontrar la salud. Sí, dice, nos enseña la doctrina espírita que la mayoría de las enfermedades son consecuencias de la ley de causa y efectos. Entonces, ¿es suficiente la creencia en Dios unida a una fe razonada para obtener una curación o tener una buena salud? Sí, explico eso. Sí, al creer en Dios, ¿quién es el máximo exponente de Dios en la tierra? Jesús de Nazaret. Nos lo dice la doctrina espírita, el modelo a seguir es Jesús. Y bueno, Jesús nos dejó las enseñanzas, el Evangelio, donde están todas las enseñanzas para retornar al Padre y para no enfermarnos y para recuperar la salud. O sea, vencer el odio, el egoísmo, el orgullo, porque ahí están las razones de la enfermedad. Entonces, Dios, quien mejor lo explica es el Maestro Jesús, y que Él nos dio con sus ejemplos, ¿verdad? Entonces, es allí, sí, al nosotros poner en práctica las enseñanzas que nos da el Maestro Jesús, su Evangelio, nosotros estamos conectándonos a Dios, o sea, cumpliendo las leyes morales. Entonces, nosotros allí venceremos la enfermedad. Entonces, por eso el Maestro Jesús, vuelvo y lo digo, él decía que hace más daño lo que sale por la boca, que viene de tu corazón, que lo que entra por ella. Entonces, hay dos clases de toxinas, las que vienen de afuera, que puede ser la contaminación electromagnética, comidas como el exceso de cerdo, de carnes y otras cosas, pero son toxinas que vienen de afuera. Pero las toxinas que hacen más daño son las que albergamos nosotros en nuestro corazón, como los odios, el orgullo, el deseo de venganza, los resentimientos, el no perdonar, el estrés galopante que hoy está en la sociedad. Entonces, ansiedad. Entonces, ahí nosotros, viviendo las enseñanzas de Jesús, en el amor a Dios y al prójimo, en perdonando, en saber manejar todas las tensiones, nosotros nos vamos a recuperar la salud. Listo, Manuel. Aquí hay otra pregunta interesante. Dice, ¿por qué hay seres humanos que no creen en Dios y son saludables? Hay muchas, nosotros vemos, y nos decía aquí el médico Koenig, Harold Koenig y Rupert, que hay muchas personas que de pronto no tienen solidificado la idea de un Dios, pero practican la caridad. Por eso la doctrina espírita no dice dentro de la iglesia es que te vas a salvar. La doctrina espírita dice fuera de la caridad no hay salvación. Entonces esa persona que de pronto está en salud, por dentro ha vencido el orgullo, el egoísmo y vive tranquilo y en paz con la naturaleza y con sus semejantes, aunque en su pensamiento todavía no acepte la idea de un Dios. Muy bien. Espérate, papi. La última pregunta, Manuel.
Dice, el espíritu de Juan Ángeles en el libro de Vida Feliz dice que estamos sumergidos en el océano del amor de Dios. Basados en esto, podemos tener la confianza de que Dios nos puede ayudar a obtener una curación de una enfermedad. Sí, como ya decíamos, en la oración del Padre Nuestro nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús nos invita a ver en ese universo al Creador, porque de pronto no lo vemos como una visión material, así como un Dios parecido a un hombre de barbas, etcétera. Pero lo podemos ver en los reflejos de él, que es ese universo, esa maravilla. Entonces, hoy la ciencia ha mostrado ese vacío cuántico que se veía antes y que se ve de noche, esa sombra oscura donde vemos la luna, el sol. Eso no está vacío. Esa es la malla cósmica o tela cósmica, que es la energía donde todo nace. Entonces, desconectarse de esa malla es tener enfermedades. ¿Y cómo nos desconectamos? Porque a través de nuestros sentimientos y emociones, a generar odios, rabias, envidias, celos, a practicar el mal, ya sea con un animal o con cualquier ser humano, nosotros estamos vibrando en una vibración separatista. Entonces, empezamos a desconectarnos de esa malla y a perder la energía para nuestra salud física, mental y espiritual. Ya. Entonces, sí, estamos invadidos en un océano de amor por él, pero por eso el Maestro Jesús nos enseñó la parábola del hijo pródigo. Ya, el hijo pródigo que se separa del padre y vaga gastándose toda la herencia que el padre le dio, y ahí está incluida los talentos de la salud, llega aburrido, enfermo, todo maltrecho, pidiendo perdón. Entonces el padre nos recibe con todo el amor y el cariño, pero nos dice, sí, está bien, hagamos una fiesta, pero hay que expiar, hay que reparar. Ahí donde vienen las reencarnaciones dolorosas. Entonces comenzamos a nacer, a ir poco a poco cancelando esas deudas. Pero a veces, muchas veces llegamos y se nos olvida y volvemos quizás a repetir la misma falta. Por eso es importante la oración, la creencia en una doctrina que nos dé fuerza, como la doctrina del Maestro Jesús, pero viviendo esa doctrina sin fanatismo y conociendo todas las enseñanzas que él dejó, y que hoy la doctrina del Consolador, la doctrina espírita, nos las recuerda como esa gran ley de la reencarnación, cuando Jesús nos dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces, nacer de nuevo es eso. La diapositiva final, la ley del retorno. Aquellos que hicieron el mal tendrán renacimiento de condenación. O sea, van a volver, van a resurgir en la materia, pero bajo un cuerpo maltrecho o con enfermedades para poder ponerse en paz con la justicia divina. Entonces, mírense ustedes que Dios es misericordioso. ¿Y dónde se ve la justicia de Él? Que Él no nos condena para siempre como un infierno, sino que Él nos da la oportunidad en las siguientes vidas de seguir creciendo, de ya utilizar esos talentos para el bien. Mírase que Jesús, lo que escucharon el video de los talentos, el maestro dice, se le quitará al que no tiene y se le dará al que ya tiene. O sea, aquella persona que utilizó sus talentos, su cuerpo físico, su mente para el bien, que hizo crecer todas esas dádivas que Dios le dio, pues crecerá. Pero el que la utilizó para el mal, se le quita. Entonces, nosotros vemos que entonces, por ejemplo, lo que utilizaron su mente, su cerebro, esa fuerza mental para hacer daño, para hacer trabajos de hechicería y otras cosas más, pues van a iniciar, pueden en la siguiente vida nacer con un cerebro donde tendrá convulsiones, epilepsia, malformaciones congénitas en su cerebro, idiotismo u otras enfermedades que fueron adquiridas en el mal uso de los talentos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ya por hoy dejamos acá. Hemos tenido una exposición amplia sobre esta temática, esta relación que hay entre Dios y la salud. Y por supuesto, siempre que hay esa creencia en Dios, pues hay ese trasfondo de espiritualidad que es realmente, como lo enunciaba
en la conferencia, pues es ese camino, digamos, que nos acerca a las leyes de Dios y por lo tanto a la salud espiritual. Teniendo salud espiritual. Fabio, este cuadro que ven allí, el cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo. Ahí, el padre recibiendo a su hijo y abrazándolo y estrechándolo en sus brazos y en su corazón. Este es el cuadro de Rembrandt, el gran pintor. Muy bien la aclaración. Entonces, muchas gracias, Manolito, por la presentación de esta noche. Estaremos dando secuencia a estas temáticas. En 8 días tendremos un tema también muy interesante, titulado Cerebro y Evolución. Veremos esos dos relacionamientos también, pero desde esta óptica espírita, uniendo, como siempre decimos, la ciencia espírita con las ciencias de la salud. Por hoy, deseamos agradecer a todo el auditorio virtual, tanto de Colombia, las diferentes ciudades, como de los diferentes países que ya enunciamos. Nuestra gratitud a todos por estar aquí presentes y porque estamos aprendiendo conjuntamente en este proceso de crecimiento moral y espiritual, como nos indica, es el camino que la doctrina espírita nos orienta para continuar siendo seres más saludables hoy, más que ayer, y mañana mejor que hoy. A todos una feliz noche. Muchas gracias por todo. Estaremos dando continuidad en estas conferencias en 8 días. Muy amables para todos. Feliz noche. Bueno, buenas noches.